Dios les bendiga en esta nueva noche, en este nuevo sábado, otro día más de clase que tenemos, ¿no? Bien, les dije, ya les había indicado para los hermanos nuevos, los que se han integrado con nosotros. Entonces, mi hermana Maggie va a hacer la oración inicial y yo hago la oración final, ¿ya? Bien, ¿qué materia tenemos primero? Angiología, muy bien, angiología. Angiología en su libro, para los que no tienen libro, le ayudan al de al lado, el hermano de al lado le ayuda. Bien, en esta materia no les mandé tarea, ¿verdad? La semana pasada, ya vi, bien. Pero sí quedó una duda, estuve conversando con el pastor y sí me es necesario despejarles la duda, porque yo también lo hice, ¿no? Entonces me es necesario ustedes también, y vamos a la Biblia, todos vamos a la Biblia, al libro de Génesis. Libro de Génesis, al capítulo 6, antes de iniciar con la clase, vamos a despejar esa duda hermosa que tenemos, porque la palabra de Dios es vida, ¿verdad? Génesis capítulo 6, ¿qué dice hermana Yulisa? ¿Qué dice el título? La maldad de los hombres. La maldad de los hombres, muy bien, todos ya estamos. Génesis 6, amén. En Génesis 6 dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, presten atención, ahí dice los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad, ahí está la clave, fueron varones de renombre. Muy bien, teníamos una inquietud o una duda, ¿verdad?, acerca de que cuando aquí se manifiestan los hijos de Dios, porque estamos viendo la materia de arqueología, en muchas doctrinas escuchamos que un hermano manifestaba que hay pastores de pronto que han predicado, o doctrinas que se predican, que se refiere esta palabra cuando dice los hijos de Dios a los ángeles. Pero nosotros ya aprendimos, ¿verdad?, a través de la palabra, la luz de la palabra, y en el texto que tenemos, que ellos no son corpóreos, ¿verdad?, que ellos son espíritu. Entonces ellos no se pueden reproducir, son asexuales, no pueden reproducirse. Ya vimos y seguimos estudiando cuál es el papel o la función de los ángeles y millares de ángeles que creó Dios. Entonces, ¿a qué se refiere? Yo también tuve que conversar con mi pastor, preguntarle, porque de pronto me había olvidado esta parte también, ¿verdad? Y quería compartirla con ustedes, que cuando habla aquí acerca de los hijos de Dios, no se está refiriendo a los ángeles. Recordemos, en el principio creó Dios, entonces solo a Adán y a Eva. Los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Caín y Abel los primeros, ¿verdad? Después viene a ser Caín y Abel. ¿Qué pasó con estos dos personajes? ¿Qué pasó con Abel? ¿Lo mató? ¿Quién lo mató? Caín. Todos sabemos la historia, ¿verdad? Entonces ya en Caín había una maldad. Ya había entonces una maldad, una envidia. Ya había entonces quizás un coraje, quizás hacia Dios también, porque prefería solo a Abel y a él no. ¿Y qué había en Abel? Bondad, lo contrario de Caín, ¿verdad? Había bondad y él escogía cualquier cosa para darle a Dios en las ofrendas. Su característica era diferente, ¿verdad? Buscaba lo mejor para darle a Dios. Entonces, en Abel, de allí nace la bondad, el amor, lo que realmente Dios quería manifestar, o quería que el pueblo, o que los seres humanos se reproduzcan o se llenen de ese amor. Pero en Caín no hubo eso, y dañó a esa bondad, lo mató a su hermano. De ahí dice la palabra que tienen otro hijo llamado Set, ¿verdad? Set, ustedes lo nombraron, lo mencionaron. En este Set se dice a través de la palabra que entonces el sustituto de Abel, donde él
bondad de Abel. Solo Abel era bueno, ¿verdad? Y también era muy temeroso de Dios. Seth también, dice la palabra, que era temeroso de Dios. Es por esa razón que a la descendencia de Seth, parece ser que, miren, del tiempo de Caín y Abel, ¿verdad? Que ocurrió el suceso donde ya Caín fue desterrado, ya le dijo que todo hombre que lo matara también ya sería maldito, ¿verdad? Entonces, de allí la maldad se multiplicó. Entonces ya no había como que ese temor al Creador. Hasta que ellos tienen otro hijo, Adán y Eva tienen otro hijo, su nombre es Seth, donde en él nuevamente Dios pone por misericordia a los seres humanos, pone el corazón de bondad también en este personaje, en esta creación, ¿no? Bueno, en esta formación que hace Dios, le pone un corazón bondadoso. De allí sale la descendencia a la que se refiere aquí, porque no estamos muy lejos, estamos en Génesis capítulo 6, ¿verdad? No estamos muy lejos, no estamos en el Nuevo Testamento, seguimos en el Antiguo Testamento. Entonces, desde la antigüedad, dice aquí que leímos el verso 4, esa era la descendencia que Dios ya los hace, o les pone el llamado y les dice los hijos de Dios, porque esa descendencia es la que ya se creó con el temor de Dios. A ellos se refiere, a la descendencia de Seth, no a los ángeles del cielo, porque a través de la palabra vemos que ellos no pueden ser adorados, que ellos no son humanos, que ellos son espíritus, que no son corpóreos. Entonces la descendencia de Seth es la que se llama o se sobreentiende aquí que es los hijos de Dios. Y son los que nuevamente ellos caen en el pecado, a pesar de que ya tenían el temor de Dios. Dice aquí, entonces nosotros lo leímos, que ellos engendran hijos con las hijas, dice, ¿verdad? Muy bien, entonces allí otra vez vuelve y se crea la maldad hasta que aparece nuevamente la misericordia de Jehová. El ángel de Jehová nuevamente aparece y siempre creo que el pueblo de Dios vino cayendo y conocemos la historia, ¿verdad? Que viene cayendo siempre como que en desobediencia, pero Dios tiene nuevamente misericordia. ¿Ok? Entonces quedamos claros en eso, a través de la luz de la palabra, que los hijos, sí, es que es importante que nosotros despejemos dudas, porque nosotros nos van a preguntar cosas. Y nosotros sí debemos de saber un poquito más allá, y si es de averiguar o investigar, debemos hacerlo, es necesario. Dígame. Cuando se refiere a los hijos de los hombres, ¿a qué descendencia se refiere? A la descendencia de Seth, a los hijos de Dios, a los hijos de los hombres, a la descendencia de Caín, la descendencia perversa. Entonces ahí es que hace una mezcla nuevamente, y por eso que nuevamente vuelve la maldad, porque en el versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y otra vez, ¿ok? Listo. Entonces me alegro haber podido despejar con ustedes las dudas. Yo les decía la semana pasada que aprendí de mis maestros también, de mis profesores, que no es lo que yo me imagino. No puedo dar una respuesta que yo me imagine, sino tengo que estar segura de lo que digo, pero es importante la investigación, que yo pueda investigar, ¿no? Es importante, y a través de la luz de la palabra, ¿no? Bien, vamos a continuar ahora sí. Creo que nos habíamos quedado nosotros en el ángel de Jehová que se mencionaba 4 veces. ¿En qué texto era? ¿Recuerdan? Creo que estamos en la página 8. Muy bien, Génesis 16, verso 7, hablábamos que cuando el ángel se le presenta a Agar, en el mismo texto se menciona 4 veces la frase que dice el ángel de Jehová, 4 veces. Vamos a pasar a la página 9. Ya vimos entonces que los ángeles son una compañía, para eso fueron diseñados. Nosotros podemos hacer uso de aquellos ángeles, pedirle a Dios misericordia y que ángeles acampen alrededor de nosotros, que ángeles nos ayuden, que ángeles peleen por nosotros, ¿verdad? También vimos que son vastos en números, son millares y millares, porque Dios los creó de una sola, no por parte. Y ahí vemos el número 4 que dice su habitación. Aunque los ángeles a menudo, estamos en la página 9, son representados ministrando en favor de Dios a los santos aquí en la tierra, parece que su principal habitación está en el cielo. Mateo 22:30. Veamos Mateo 22:30, ¿qué dice? Alguien que me ayude.
Mateo 22:30. Amén. Amén. Vean, hermano Abigail. Porque en la resurrección ni cesarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Muy bien, gracias hermana. Entonces su principal habitación está en el cielo. Esa es la morada de ellos. Hay otras citas bíblicas que las pueden leer en casa. Lucas 2, del 13 al 15. También tenemos Juan 1:51, Marcos 13:32. Y nos vamos a ir a las personalidades. Número 5 dice sus personalidades. Vamos a la página 10. Esto es muy importante. Veamos. Página 10. Al inicio de la página 10. Ahí sí. Vamos a ver entonces qué dice aquí. Dice, los ángeles poseen todo rasgo de personalidad. Son seres individuales, son seres racionales. Mi Señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer lo que hay en la tierra. Segunda de Samuel 14:20. Vamos a seguir. Dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Primera de Pedro 1:12. Dan adoración inteligente. Alabadle vosotros todos sus ejércitos. Salmos 148:2. Está refiriendo a los ángeles. Poseen emociones. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Dónde está? Lucas 15:10. Eso lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Y hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Son seres morales creados con la habilidad de saber y hacer lo que es bueno o malo. Han sido recompensados por su obediencia y castigados por su desobediencia. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Segunda de Pedro 2:4. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Judas 6. Hubo un tiempo de prueba en que los ángeles podían escoger obedecer o desobedecer a Dios. Aquellos que desobedecieron fueron echados fuera, mientras que los que obedecieron fueron confirmados en su posición para Dios. No leemos de la caída de ningún ángel después de que pasó el periodo de prueba. Después de la caída del ángel, de aquel ángel que, bueno, no lo vamos a mencionar, que el Señor lo reprenda, no se escuchó, no muestra la Biblia de otra caída de otros ángeles. Ya no. Él se trajo consigo, dice, se llevó consigo a la tierra un grupo y ya no hubo más ese suceso. Fue un único suceso, ¿verdad? Amén. Entonces vamos con su sabiduría y su poder. Recuerden que estamos haciendo el estudio de los ángeles, ¿no? Su sabiduría y su poder. Se representa a los ángeles como teniendo sabiduría e inteligencia sobrehumana. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mateo 24:36. Eso dijimos la vez pasada que estábamos viendo, que a pesar de que ellos están observando, ellos pueden ver, mirar la tierra, miran a los humanos, ¿verdad? Pero ellos estando cerca del trono de Dios, ni aún ellos saben la venida de Cristo cuándo será, ni aún a ellos les es revelado. Amén. Esto implica que el conocimiento de los ángeles está sobre el del hombre. Se refiere que está una cercanía más a Dios, porque están alabándole todo tiempo. Ya después más abajito vemos entonces aquello. Mi Señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer lo que hay en la tierra. Segunda de Samuel 14:20. Has venido para destruirnos. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios.
Lucas 4:34. Aunque el conocimiento de los ángeles es grande, no son omniscientes. Eso solo lo es Dios. Hay ciertas cosas que les gustaría saber, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, pero no tienen ese derecho, ¿no? Se dice mucho en la Escritura acerca del poder y la fuerza de los ángeles, aunque en ningún lado se indica que son omnipotentes. Recuerden que eso le pertenece a Dios. Dos palabras importantes: omnisciente, omnipotente. Bueno, y también está la palabra omnipresente. Aquí está hablando de esas dos, omniscientes y omnipotentes. A pesar de ser creados y de poder ver y observar, no tienen ese poder, eso lo tiene solo Dios. Su poder es derivado de Dios. No son capaces de hacer aquellas cosas que son peculiares a la deidad: crear, actuar sin medios o buscar en el corazón humano. No les es permitido a ellos. ¿Ya? Ahí hay ciertos versículos bíblicos que los podemos marcar, los podemos señalar. Salmo 103:20, Segunda de Pedro 2:11, Segunda de Tesalonicenses 1:7. Los podemos ir marcando. Los discípulos fueron liberados de prisión por ángeles. ¿Quién se acuerda de un caso? ¿Qué discípulos fueron liberados por ángeles? Pedro. Ajá, muy bien. Pablo y Sila. Bueno, ellos clamaron para que venga se abran las prisiones, ¿verdad? ¿Ok? ¿Otro caso más? Muy bien. El propio Jesús, cuando estaba la tumba ya vacía, fue removida la piedra por unos ángeles, ¿verdad? Amén. Entonces, tienen el poder, entonces tienen el poder, específicamente ellos, para ayudar aquí en la tierra. No pueden ver el corazón, da a entender aquí, no pueden ver el corazón del hombre, eso solo lo hace Dios. No pueden ver ellos el corazón del hombre. Muy bien. Estamos por aquí. Ya, entonces ahí están todos los sucesos de los que los discípulos fueron liberados por estos personajes, ¿verdad? Por los ángeles. Muy bien. Nos vamos al literal D. Dice las clasificaciones y la organización de los ángeles. Y vamos a aprender un poquito más entonces cómo se clasifican y cuál es su organización, porque están organizados. En el mundo espiritual, amados hermanos, así como estamos los ángeles buenos, también existen los ángeles que fueron caídos, ¿verdad? Son llamados ángeles caídos. Y en el mundo espiritual, ellos también son muy organizados. También se clasifican. Nosotros como hijos de Dios, nosotros como creyentes en la palabra, debemos estar conscientes de esto, que si los ángeles que estamos nosotros estudiando ahora, estamos recordando, aprendiendo un poco más de lo que hacen o de lo que pueden hacer, asimismo los ángeles caídos también tienen esa autoridad o ese poder. No más que Dios, no, eso no va a pasar nunca, pero también se organizan. Y muchas veces la iglesia de Cristo no está tan organizada como estos seres caídos. Ellos a veces son más organizados, quizás ayunan más, quizás vigilan más que la propia iglesia de Cristo. Entonces debemos estar nosotros bien seguros de lo que somos, de quiénes somos y de qué tenemos también, porque nuestras armas son espirituales. Porque la guerra que se vive ahora en estos tiempos es una guerra espiritual. Ya no vamos a esperar la tercera guerra mundial como que con bombas, armas. Ya nosotros vivimos una guerra. Desde la pandemia mismo hubo una guerra espiritual. Eso es una guerra espiritual. Amén. Entonces dice aquí, hablando en general, todos los ángeles pueden ser clasificados, todos, se está refiriendo a todos, bajo dos encabezamientos: ángeles buenos o malos, lo que estábamos hablando. Consideraremos los ángeles buenos o santos. Entonces, ahí dice punto 1, los ángeles buenos. 1.1, una aparente variedad entre ellos, y 1.1.1, que es una secuencia, diferentes rangos u oficios. Comparando los tres siguientes versículos de la Escritura, parece haber 5 rangos u oficios de diferente autoridad
entre los ángeles, tronos, dominios. Vamos todos a la cita, Efesios 1:12, 1:21, perdón. Efesios 1:21. Ahí leemos los rangos. Amén. ¿Quién me ayuda? Ayúdenme. En quien todo le edificó bien, coronado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Efesios 1:21. Sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Amén. Ahí sí. De pronto la hermana se confundió en el versículo. Sí, tranquila. Ok, entonces ahí dice, ahí está mencionando tronos, dominios, principados, autoridades, poderes, lo está clasificando, ¿verdad? Sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, ¿ya? Pareciera que dice 5 rangos, pero cuando dice autoridades y poderes es el mismo, ¿ya? El que tiene autoridad tiene poder. Cuando nosotros se nos dio a nosotros, una vez que aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo llegó a nosotros, ¿verdad? Y vino con autoridad y poder. Nosotros en Cristo Jesús somos, por eso dice la palabra, más que vencedores, porque tenemos la autoridad. A los ángeles les puede dar aquella autoridad para poder vernos, para poder librarnos de tanta maldad también, ¿verdad? Ellos son enviados a la tierra para traer mensajes también divinos, mensajes del cielo. Entonces a nosotros como hijos de Dios también hoy por hoy podemos ver que esta palabra se hace viva en nosotros. Nosotros también hemos recibido, no solo somos llamados hijos de Dios y somos ya cristianos y no pasa nada. No, en nosotros hay autoridad y en nosotros hay poder también. Para poder vencer toda hueste de maldad, para nosotros poder reprender todo lo malo o negativo. Ahí se está refiriendo entonces, ese es un solo rango, autoridad y poder, no están separados. Por eso dice que pareciera que hay 5 en la cita bíblica que dimos, pero son 3. Le damos la hojita. Nos vamos a la página 11. Creo que vamos a ir hasta la página 11. Les voy a dar 10 minutos para que ustedes se organicen y armen grupos para que den una exposición la próxima semana. De esta materia no les voy a mandar tareas, solo quiero que ustedes hablen de lo que continúa, porque ahí me falta el ministerio de los hombres buenos, qué es lo que pasa, ¿no? Son muy pilas. Entonces arman grupos y hacen exposiciones. Ya después les explico bien. Vamos a terminar esta parte de aquí. Eso es facilísimo. Ahí perdemos el miedo, ahí hablamos más. Amén. Seguimos. Dice aquí, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra que se encuentran. Vamos a saltarnos esa partecita de ahí porque también se refiere a lo mismo, tronos, dominios, principados, potestades. ¿A la 12 o a la 12? A la 11 primero, a la 11. En la 11, la parte de arriba todavía estamos. Dice, todo lo que sabemos es que hay un fundamento para la idea principal, que no hay una insípida y aburrida uniformidad entre los habitantes del cielo. Son importantes, a veces lo dejamos pasar por alto, los ángeles del cielo. Que el orden y la libertad no son inconsistentes con el grado o el rango, que hay gloria y una más elevada gloria, poder y un poder más noble, rango y un rango más elevado, a ser atestiguado en la poderosa escala, como hay esferas de resplandor brillante entre las pálidas y más humildes estrellas del cielo. Así también hay brillantes y majestuosos comandantes entre los ejércitos de Dios. Recuerden, cuando hablamos de ejércitos de Dios, se está refiriendo a los ángeles, ¿no? Más cerca de Dios en posición y como Dios en majestad, poseyendo y reflejando más del esplendor divino que su brillante hermano que lo rodea. El punto más importante de todos, al considerar exactamente qué pueden significar estos variados rangos, es que Jesús está muy por encima de todos. No tiene un igual y no tiene superior. Aunque ellos tengan un mayor rango, quizás un ángel protector tiene un rango más alto que los otros, aún así
no se iguala, dice, a Jesús. Jesús es el Rey de gloria y el Rey de reyes y Señor de señores. No tiene superioridad tampoco, a pesar de tener poder y autoridad, pero no superan a Jesús. No va a poder hacer así. Le dio un cierto límite. Muy bien. Listo, entonces, vemos ahí. El primero dice querubín. Hay otro tema que dice serafín. Y hay otro que dice, sus temas son Miguel y Gabriel. ¿Ya? ¿Quién me ayuda leyendo querubín un poquito? Dice, es cierto si este término indica una posición especial o un servicio ejercitado por los que llevan este nombre. Los querubines aparecen por primera vez en la entrada del jardín del que lleva este hombre. Los querubines aparecen, en el jardín del Edén. que me duele. Despiértese. Y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén, hermano. Muy bien. Entonces, Génesis 3:24. Allí ya fue entonces el primer ángel, un querubín, que se apareció entonces a la entrada, a la puerta del jardín del Edén. Continúe, hermana. Hermana, usted. ¿Sí le libro? Sí. Vamos a estar pila, a ver dónde se quedó la hermana. Sobre el arca. Sobre el arca del pastor. Del pacto. En el lugar santísimo del tabernáculo del desierto. Se hicieron 2 querubines de oro como parte del propositorio. Muy bien, amén, hermana, gracias. Entonces allí también se hicieron, si ven que el interés de Dios es también mostrar que ellos tienen una fuerza y que también nos pueden acompañar en todo momento de nuestras vidas. Porque desde el principio o desde la antigüedad, cuando crearon el arca del pacto, dice que 2 querubines estaban sobre la tapa del arca, ¿verdad? 2 querubines, que fue la orden que le dio Jehová a Moisés, para que pueda hacerse así. Y esa arca ellos la llevaban en cada batalla que tenían hasta conquistar la tierra prometida. Nunca dejaron esa arca los sacerdotes, ¿verdad? Fueron con ellos siempre, iban primero en cada batalla. Entonces, esos 2 ángeles representaban entonces el poder de Dios que estaba con ellos. Amén. Nos quedamos propiciatorio. Ayúdenme, hermana Glenda. Amén. También se dice que están tejidos en la hermosa cortina interior del tabernáculo y del templo. Amén, hermana. ¿Dónde está eso? Éxodo 26:1. Muy bien, hermana Carol. Ezequiel se refiere a ellos en 19 ocasiones diferentes. Se cree que son sinónimos de los seres vivientes de Apocalipsis 4:6 y 5:14. De estas y otras referencias parecería que tienen que ver con la justicia y majestad del trono de Dios. Muy bien, gracias, hermana. Entonces, hasta ahí los querubines, lo que es los querubines, ¿dónde aparecen? Ahora vamos con serafín. Ayúdeme, hermano Wilson. Serafín. La palabra significa los que arden. Ajá. Se les menciona solo en el capítulo 6 de Isaías. Son vistos por el profeta parados por encima del trono de Dios, cada uno teniendo 6 alas. Están ocupados en alabar a Dios, dando voces del uno al otro: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén, hermano, gracias. Muy bien, entonces dice que significa, ¿qué significa serafín? Lo que arde. Los que arden. A diferencia de querubín, que no era los que arden, ¿verdad? Querubín no existía aquello, ¿no? Entonces los que arden. Parece ser que los serafines tienen un rango más entonces que los querubines. Un poquito más de poder tienen. Ajá, están más cerca de Dios. De hecho, dice que son los que dan voces. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen estas voces? Santo, 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 ¿verdad? 3 veces santo. Recuerdo ahora, hermanos, recuerdo que una hermana en Cristo me decía una vez
que cuando a ella le predicaban esto de la palabra, y recién ella se iba a convertir, ¿no? Ella ya estaba como que ella decía, hoy sí me gusta, todavía no era cristiana. Y ella decía que una vez escuchó a un predicador que decía que allá en el cielo vamos a estar solo adorando a Dios, alabando a Dios, haciendo. Y ella dice que en su ignorancia, porque todavía no venía la luz de Cristo, dice que ella decía, yo no sé si voy a soportar eso, que voy a estar solo adorando a Dios, no sé, no voy a hacer nada más, me voy a doler los brazos, me va a doler la garganta. Dice que ella pensaba eso, sí, ella pensaba eso. Ojalá tenga la oportunidad de verlo un día, es mi sobrina. Entonces ella decía que, ella conversaba conmigo y me decía esto, que ella al principio pensaba eso, y después dice que escuchó al mismo predicador que decía, entonces, pero qué mayor, dice, satisfacción que estar cerca de Dios, no importa todo lo que me duela, todo lo que sufra, todo lo que sienta, dice, porque peor es estar en el infierno ardiendo todo el día y que eso no para. Dice que ella ahí como que reaccionó. Entonces es una realidad, ¿verdad? Es una realidad que la Biblia lo dice y describe cómo es el lugar de tormento y también describe cómo será la nueva Jerusalén. Nosotros cantamos una alabanza hermosa que dice calles de oro, mar de cristal. La palabra dice que no habrá sufrimiento, no habrá dolor, no hay llanto. Y yo creo que 1000 veces decido entonces hoy por hoy que alabo a Cristo, igual que ustedes que servimos al Señor, estar alabando todo el día a Dios, a estarse quemando todo el día, ¿verdad? En un fuego que no apaga, que arde, ¿no es cierto? ¿Verdad? Y entonces y es verdad, y eso es como testimonio a muchas personas que de pronto no quieren todavía, dice uno, el corazón duro y no quieren acercarse, ¿no? Pero nosotros estamos por eso ahí, para nosotros ser esos atalayas y llevar una palabra de bendición y hablar con la verdad, porque no le estamos mintiendo. Si le decimos nosotros, vente nomás a ser cristiano, que acá todo es bonito, no te pasa nada, todo te va bien, estaríamos mintiendo, ¿verdad? Porque el cristiano, dígame más. Hay que cambiar el cántico ese que dice, se ha escuchado, santo, 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 dicen los querubines. Ajá. Son los serafines. Amén, hay que averiguar entonces quién creó aquel canto. Vamos a cambiar esa letra, es verdad. Los serafines están más cerca de Dios y los querubines, ¿en qué posición están? ¿Más lejos de Dios o cómo? O sea, todos están, pero cada uno, nosotros estamos aprendiendo que cada uno hace su función. Cada uno tiene su rango. De pronto hay uno que está más cerca. Esto como funciona aquí, funciona como la obra del Señor. El pastor no hace solo la iglesia, ¿verdad? El pastor tiene también diáconos. El pastor también, cuando el pastor sale a hacer obras misioneras, también deja, ¿verdad? Todo el pueblo de Dios está preparado, deja oradores, deja predicadores, hay un orden, ¿verdad? Y todos vamos aprendiendo. De pronto todos no somos pastores, pero todos sí tenemos una capacidad para hacer algo dentro de la obra, ¿no? Por eso, por ejemplo, alguien, le pregunta, por ejemplo, usted, hermana Mildred, ¿qué posición Dios? Usted dice que los ángeles, los serafines están más cerca de Dios y los querubines están alrededor de Dios. Quizás ellos están limpiando algo, pero no están como los serafines que están ellos alabándole a Dios. Quizás ellos están cumpliendo otra función, ¿no? Como se ve que tienen una función de cuidar algo. Quizás ellos están como protectores, así como ellos vinieron acá a la tierra, ellos están de pronto también cerca de las puertas que están de Dios, como no sabemos cómo será la Nueva Jerusalén, ¿no? Entonces, pueden estar cerca, pero no haciendo esa función. Muy bien, vamos a seguir. Me dice otra y el hermano, ¿verdad? El cántico. ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde se quedó el hermano Wilson? Terminó de su gloria. A ver, siga el hermano. Usted, hermana, sí. Uno de los serafines, en respuesta a la confesión de Isaías de ser inmundo de labios, voló hacia él con un carbón encendido del altar y tocó los labios del profeta diciendo: He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpió tu pecado. Versículos 6 y 7. Amén, hermana. Listo. ¿Qué pasó entonces con uno de los serafines? En la confesión de Isaías, ¿qué dice? Ajá. ¿Y a quién le pasó por los labios encendidos? A Isaías. Y muchas veces ustedes han escuchado que tomamos esa oración y la hacemos nuestra. Y esa oración no es para nosotros. La estamos empleando mal. No se debe decir eso.